Estimados estudiantes, muy buenas noches a todos. Hoy empezamos un nuevo tema de la actividad y para ello empezaré compartiendo un video referente al mismo que nos contextualizará sobre la información. Hoy veremos lo que son los organizadores gráficos, sus características, diferencias y procedimiento para realizarlo. Por favor, pongamos atención. Los gráficos son herramientas que nos ayudan a resumir o sintetizar algún texto, conferencia, clase o tema que estemos estudiando. Como su nombre lo dice, se trata de organizar la información a través de elementos visuales. Por eso, después de la información o el contenido, lo más importante es la relación entre sus elementos. Para elaborar un buen organizador gráfico requerimos comprender los textos de manera adecuada, identificar las ideas principales y secundarias y la estructura que tiene el texto que estamos estudiando. Entre las ventajas que tienen este tipo de herramientas se encuentran mayor comprensión de un tema, esquematización de algún contenido, representación de problemas e incluso el desarrollo del vocabulario. Existe una amplia variedad de organizadores gráficos. En este video solo hablaremos del mapa conceptual, el mapa mental y el cuadro sinóptico. Mapa conceptual. Fue creado por Joseph Novak en 1988. Según su definición, es un medio para visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre ellos. Esto quiere decir que van a ser representaciones gráficas de las relaciones significativas, ya sea entre ideas, conceptos o proposiciones. Para elaborar un mapa conceptual necesitamos identificar las ideas principales del texto para elegir los conceptos y ordenarlos de los más generales a los más específicos. Los elementos que tiene un mapa conceptual son los conceptos, las proposiciones, los elementos de enlace, las figuras geométricas y las líneas o flechas que nos indican cómo se relacionan los conceptos. Los mapas mentales se leen de arriba hacia abajo, iniciando por el extremo izquierdo. Es importante entender que en un mapa conceptual no podemos colocar mucho texto, solo conceptos, unidos por líneas que contienen alguna proposición o elementos de enlace para poder darle sentido. Mapa mental. Creado por Tony Buzan en el 2002. Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que han sido almacenados en el cerebro. Es decir, que vamos a generar, registrar, organizar y asociar ideas tal y como las procesa nuestro cerebro para plasmarlas, ya sea en un papel o en formato digital. De todos los organizadores gráficos, el mapa mental es el más personal, ya que como estamos emulando la manera de procesar del cerebro, dependerá de nuestra creatividad la elaboración de este. Además, nos ayuda a adquirir un aprendizaje significativo debido a la formación de imágenes mentales que posteriormente pueden hacernos recordar más fácil los temas. Además, podemos agregar información de diferentes fuentes en un mismo mapa. Los elementos que contiene un mapa mental son un concepto central, que será el tema principal, algunas ramas que pueden ser gruesas o delgadas, dependiendo de la importancia, por lo menos 3 colores, y las imágenes que asociamos con los conceptos que estamos relacionando. Los mapas mentales siempre se van a leer en el sentido de las manecillas del reloj, iniciando a la 1 en punto. Debemos ser cuidadosos con esta estructura para que cuando nos encontremos un mapa mental sepamos dónde inicia y dónde termina. Cuadro sinóptico. También conocido como esquema de llaves, es otra forma gráfica de representar el contenido de un texto. Como su nombre lo indica, hace alusión a la sinopsis, una forma de resumir un texto o tema tomando los elementos más importantes y ordenándolos jerárquicamente para comprender de manera sencilla, rápida y poder memorizar la información.
El cuadro sinóptico desarrolla la información de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, siempre tomando en cuenta la jerarquía de las ideas y uniéndolas mediante llaves. Generalmente se inician con 2 o 3 ideas principales. Los elementos que debe contener un cuadro sinóptico son la idea general o idea principal, las ideas secundarias, es decir, las ideas derivadas de la idea principal, las ideas complementarias y las llaves. Existen 3 tipos de cuadros sinópticos. Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. En este, los conceptos se ordenan de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprende una serie de ideas secundarias. Cuadro sinóptico en red. La información se va a encontrar de manera libre, sin hacer una jerarquía de los conceptos. Se utiliza para comparar teorías que abordan un mismo tema o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal se van a desprender hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Cuadro sinóptico de diagrama. La información se va a ordenar de arriba hacia abajo. Los conceptos se van a encontrar jerarquizados y las ideas secundarias se van a desplegar hacia abajo según su importancia. Todos estos organizadores gráficos pueden elaborarse de forma manual o digital. Incluso existen varias aplicaciones y programas que nos pueden ayudar. En la descripción te dejo una lista con enlaces para que puedas revisarlos. ¿Cuál de estos 3 organizadores es más fácil para estudiar? Cuéntanos en los comentarios. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con todos tus amigos. Esto fue Lengua de Tarde. De los cuales se presentan conceptos de una forma netamente visual. A través de estos organizadores es posible no solo explicar una noción determinada, sino también desentrañar los vínculos existentes entre dicho concepto y otros relacionados. Entonces, los organizadores gráficos pueden definirse como estructuras de contenidos que albergan significados específicos y muy diversos, aunque todos deben tener relación con el concepto central que se pretende explicar. Estas estructuras son empleadas para facilitar la comprensión de nociones, especialmente aquellas que tienen mayor complejidad. Los organizadores gráficos permiten resumir la información y presentarla de una manera más amigable. ¿Para qué sirven los organizadores gráficos? Los organizadores gráficos se utilizan para facilitar la comprensión de un tema determinado. La intención principal es explicar un concepto y sus nociones relacionadas de una forma visual, fácil de entender rápidamente. Este tipo de organizador suele utilizarse especialmente con temas cuya naturaleza es compleja o que tienen gran cantidad de conceptos asociados. La internacionalización de temas con estas características será mucho más fácil a través de una estructura visual explicativa. Las instituciones educativas hacen uso de estos organizadores en las distintas fases del aprendizaje. En cada etapa se utilizan estructuras específicas, adaptadas al nivel de conocimiento de los estudiantes. Asimismo, las organizaciones y empresas utilizan los organizadores gráficos en gran medida. A través de estos pueden explicar cómo se desarrollan campañas, cómo funciona un ala de producción, cuál es la relación de subordinación y otras nociones de interés, tanto para quienes laboran allí como para quienes tienen una relación externa con dicha compañía. Tipo de organizadores gráficos. Cadena de secuencias.
La cadena de secuencias se emplea cuando es necesario explicar nociones que implican un criterio cronológico. Por ejemplo, los eventos históricos tienden a basarse en este tipo de organizador cuando se quieren presentar de manera visual. Para poder utilizar la cadena de secuencias, es imperativo que haya un orden cronológico. De lo contrario, no será posible presentar las ideas con este tipo de organizador. Mapa conceptual. Los mapas conceptuales son ideales para representar relaciones entre conceptos de una manera muy clara. Las nociones suelen estar encerradas en círculos o cajas y las conexiones entre cada concepto se representa con conectores, generalmente en forma de línea. Estas líneas pueden estar acompañadas por pequeñas frases explicativas, pero deben ser muy breves para que el usuario pueda comprender la información sin esfuerzo y rápidamente. Esquema. El esquema se caracteriza porque se presenta la información de forma jerárquica. En primer lugar se colocan las ideas primarias y posteriormente las secundarias, las terciarias y las que le sigan de ser el caso. Puede ser horizontal o vertical. Este tipo de organizador gráfico permite que se comprenda de entrada no solo los aspectos principales del tema desarrollado, sino la relación de jerarquía que existe entre cada uno de sus elementos. Mapa carácter. El mapa carácter es muy empleado en la creación literaria. Por ejemplo, a través de este organizador es posible caracterizar de forma visual a los personajes de una trama determinada. En el mapa de carácter se coloca el valor central en el medio del espacio. Por ejemplo, el nombre del personaje de una historia, y alrededor de este se crean nuevos cuadros con las características o eventos más importantes del personaje en cuestión. Mapa mental. Los mapas mentales ayudan a tener una visión global de un tema que puede contener varias aristas. La principal característica de estas estructuras organizativas es que buscan sintetizar al máximo la información. El mapa mental requiere de mucha creatividad para poder incluir todos los aspectos de un tema central de la forma más lógica, amena y sintetizada posible. Llaves. Los sistemas de llaves son muy usados al tratar temas cuyos subtemas contengan diversos elementos que puedan desglosarse. Las llaves permiten que la estructura jerárquica relacionada con el tema sea visible. Organizador gráfico en forma de T. Este organizador favorece la comparación entre dos elementos. Cada uno se coloca a un lado de la estructura, que genera dos columnas bien diferenciadas. Al enumerar las características sobre las cuales se trabajará posteriormente, es posible detectar de forma muy clara cuáles son los puntos en común y en cuáles hay diferencias. Mapa causa-efecto. También es conocido como mapa Ishikawa o diagrama espina de pescado. La función de este mapa es reflejar cuáles son las causas que generan determinados escenarios. Al tener una visión clara de cómo y por qué se dan los procesos, es mucho más sencillo tomar decisiones importantes, como la intención de mejorar la productividad y eficiencia de los procedimientos en general. Diagrama jerárquico. El diagrama jerárquico utiliza una forma similar a la de un árbol para desglosar la información. Los datos se colocan respetando unos niveles predeterminados y cada nivel tiene características y complejidades específicas. A través del diagrama jerárquico es posible comprender de forma rápida qué tipo de relación existe entre distintos elementos, sobre todo en cuanto al vínculo jerárquico. Esta estructura es muy utilizada en las organizaciones, pues es posible exponer cuáles son los departamentos de una empresa y cuál es la relación de subordinación. Secuencias de hechos. Las secuencias de hechos se utilizan para ordenar de manera cronológica todos los eventos que están relacionados con un hecho determinado. De esta forma es más sencillo comprender cuántos eventos forman parte de un escenario y en qué orden están dispuestos. Gracias a esta información se pueden tomar decisiones que tengan que ver con un área específica del proceso, sin necesidad de tener que afectar a la línea de eventos por completo. Cuadro comparativo.
Los cuadros comparativos exponen la información en columnas. La principal funcionalidad que tienen es que permiten visualizar rápidamente cuáles son las diferencias y semejanzas entre los valores seleccionados. Pueden tener varias columnas. Este número dependerá de la cantidad de elementos que se desee desglosar. En cada columna se colocan las características de cada valor, generalmente en forma de lista. Guión gráfico. También es conocido como storyboard. A través del guión gráfico puede expresarse el paso del tiempo en el marco de una historia o un proceso. Su estructura se enfoca en plantear secuencias y cada secuencia está diferenciada de las demás gráficamente a través de cuadros o círculos. De esta forma es mucho más sencillo comprender cada elemento sin distraerse con los demás. Bien, han sido videos que yo he escogido directamente para esta clase, en la cual sintetiza mayormente la información que vamos nosotros a referir, y ahora vamos a profundizar mayormente a los aspectos más esenciales. En principio, ¿sí? Ambos videos que se ha presentado ya nos hacían ver sobre el concepto del organizador gráfico. Varios de nosotros hemos usado varios organizadores gráficos, a veces sin saber siquiera qué es un organizador gráfico específico, ¿sí? Cuando hay una infinidad de organizadores gráficos. Pero los más esenciales, que comúnmente nosotros referimos y los realizamos, son el mapa conceptual, el cuadro sinóptico y algunos de esos que son los diagramas jerárquicos. Entonces, los organizadores gráficos, nosotros debemos de entender que vienen a ser una representación del contenido que yo voy a mostrar. Es una representación, en algunos de los casos visual, ¿sí? De un conocimiento construido de alguna temática en la que nosotros vamos a rescatar por medio de nuestros gráficos, figuras, palabras e ideas sintetizadas el contenido más específico sobre un tema a desarrollar. Aquí nosotros podemos en los organizadores gráficos incluir lo que son, dependiendo, claro, el organizador gráfico, palabras, imágenes, eh, algunas frases que serán idóneas respecto al tema, eh, todo ese tipo de gráficas visuales que nos van a ayudar a entender y comprender y que ese contenido sea llamativo para nosotros. Todo eso lo podemos proponer, ¿sí? Con eso nos va a permitir a nosotros presentar una información tal vez altamente extensa, pero que en un organizador gráfico se va a sintetizar totalmente. Recordemos que la síntesis es el contenido mucho más reducido, mucho más que un resumen, incluso es la parte más específica, más esencial de todo un texto. Y con eso podemos exhibir relaciones conceptuales entre cada uno de los términos que vayamos poniendo en el organizador gráfico. De hecho, es uno de los objetivos que se tiene como organizador gráfico, poder establecer relaciones conceptuales entre los diversos términos que nosotros podamos poner. No solamente los términos, también en los recursos visuales, para identificar, tal como pasa en los mapas mentales, que ya nos había dado una explicación anteriormente en los videos. Nos va a permitir a nosotros analizar, evaluar, pensar de una manera crítica, valorativa a un contenido, porque vamos a poder contrastar e interrelacionar de manera visual, ¿sí? De manera visual esta información. Recordemos que todos aprendemos de una distinta manera, muchos somos más visuales, entonces los organizadores gráficos nos va a ayudar muchísimo para poder entender y comprender ese contenido. Otros seremos más auditivos, nos gustará o aprenderemos mucho más escuchando a alguien sobre ese tema antes que viendo o leyendo. Otros, en cambio, aprenderán de otra manera, mucho más activa, entonces necesitarán hacer de una manera práctica ese contenido para asimilar en sí mismo.
Bien, respecto a los tipos de organizador gráfico, como les decía, hay una infinidad de organizadores gráficos y depende del tipo particular de información que nosotros vayamos a manejar. Si es una información muy amplia, ¿sí? Que requiere de autores, de personajes ilustres, de secuencia cronológica incluso, bien podemos hacer un mapa conceptual, que van a ser conceptos propiamente, o un diagrama jerárquico, que va a ser desde el mayor, eh, de uno de los más es uno de los más representativos personajes que puedan haber, lo que significa su trascendencia, lo que ha hecho, qué no ha hecho, el año como tal, un cuadro jerárquico, ¿no? Por jerarquías. Quién ha tenido un mayor valor social, por ejemplo, poner la imagen de esa persona, conocerlo. Vamos a hacer esquemas mentales, vamos a representar esa información dependiendo de lo que yo entienda, de los conceptos que yo quiera manejar, al contenido que yo tenga para manejar. Si es un contenido altamente espeso, los organizadores gráficos nos ayudan muchísimo a que esa información sea mucho más viable para todos, porque no es lo mismo leer, yo qué sé, 30 páginas sobre un mismo tema que ver esas mismas 30 páginas sintetizadas en una hoja y puesto en un organizador gráfico, que sí se puede hacer. Ese es el objetivo, de hecho. Pero ahora los mapas conceptuales, nosotros entendemos y se caracteriza específicamente por este orden jerárquico que existe, pero que relaciona estos conceptos. Aquí existe un estándar de relación entre cada uno de los conceptos mediante figuras, mediante formas, mediante adverbios, preposiciones, ¿sí? Que van a ser estos los enlaces entre un concepto y otro para poder entenderlo y comprenderlo. Entonces, ¿en qué se compone un cuadro, un mapa conceptual? Primero, los conceptos, ¿sí? No es un contenido eh, en un nodo, es decir, que no son contenidos que no nos va a dar una mayor relevancia conceptual, sino más bien ya definiciones propiamente. Eh, el resto, pues, solemos decir, ¿no? Es lata o es puro maquillaje, de hecho, en el texto, ¿sí? Pero hay que saber identificar la idea central de ese texto para incluso poder parafrasear y proponer en ese texto. Ya el concepto, lo que significa, qué es, de dónde es, cuándo es, todas esas preguntas se responden en la proposición. Son conceptos que vamos a manejar. Las palabras enlace o proposiciones que vayamos a usar servirán para poder conectar un contenido con el otro. Si es que estoy viendo características, luego voy a ver diferencias específicas, luego similitudes, ¿sí? Tendré que conectar cada uno de esos entre un solo enlace, en una sola línea, un solo parámetro, en palabras enlace, ¿sí? Que vaya y determine a mí como lector, como persona que está visualizando ese organizador, pues me ubique hacia dónde voy, hacia dónde estoy leyendo, qué estoy leyendo y qué aporte tendrá. Entonces, las palabras clave nos ayudan a direccionar nuestra atención, direccionar el contenido hacia a donde yo he querido, como persona que ha hecho el organizador gráfico, lo que yo he querido que verdaderamente se entienda, por qué he sintetizado ese contenido. Líneas, flechas, enlace, em, verbos, conexiones cruzadas, representaciones visuales, ¿sí? Como óvalos, figuras geométricas, etcétera, ¿sí? Todo eso podemos proponer en el mapa conceptual. Es un aspecto de forma, ¿sí? Pero ya en el aspecto de fondo ya no es poner todo el contenido, voy a poner la primera línea, la segunda, luego la tercera, la cuarta, luego la quinta, la sexta y voy lleno de de contenido más que de conceptos y doy toda la historia de que va en 3 párrafos o 2 párrafos y le pongo eso como concepto, le pongo un mapa conceptual y le copio todo eso. Eso no es un mapa conceptual, así no se construye. De toda esa información tal vez que he tenido, sintetizo, tomo posturas hacia mí mismo y entonces ahora sí, con mis palabras voy a identificar y voy a proponerle un mapa conceptual. Y lo voy a proponer y lo propongo y lo pongo. Y entonces ahí sí podré
verdaderamente establecer un mapa conceptual, ¿sí? Conceptos. La palabra, la definición misma de este organizador le da, ¿no? Conceptos. No vamos a poner todo o una información que tengamos en el texto, lo más específico de un contenido. El concepto clave que nosotros vayamos a determinar, eso es lo que podemos proponer. No es copiar todo el texto y ponerlo en un cuadro y ya es un mapa conceptual. No, son conceptos esenciales que vamos a proponer. Y cada uno de esos conceptos se va a enlazar mediante un grupo jerárquico, si queremos decir la idea principal, la idea secundaria o cómo se vaya desglosando un tema, vamos a tener que leer, pero no toda la información que se nos pretende, sino lo que es específico. Recordemos que un organizador gráfico, sea cual sea, el fin último es sintetizar una información, proponer un modo diferente de ver ese contenido que estoy teniendo. Luego tenemos representaciones visuales de modo, que es lo que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces, estos componentes que yo les digo del organizador gráfico del nuevo conceptual deben de representarse de una manera tal que evidencien relaciones jerárquicas, lo que decía, ¿no? Si el tema principal va a ser la obesidad, yo pondré como tema secundario o como relación jerárquica causas y consecuencias. Y luego tratamiento, por ejemplo. Ese es el orden jerárquico. ¿Quién tiene mayor relevancia que otro? ¿Sí? O qué puede estar primero antes que el otro, porque tal vez sea necesario aprender antes otro concepto para poder entender ese tema, ese tema. Entonces, los componentes, ¿sí? Nos va a dar una representación de esas relaciones jerárquicas. Si no tenemos estas flechitas, si no tenemos este orden jerárquico, no vamos a poder entender el por qué está ahí en ese mapa conceptual. ¿Sí? Recordemos que un mapa conceptual se lee desde arriba, de arriba hacia abajo. Y debemos de mantener ese orden durante todo el transcurso para poder entender, direccionarnos con las líneas, con las palabras clave, con las proposiciones que se nos propongan. Y con eso podemos ya ir haciendo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La construcción de nuevos significados, ¿no? Conceptos relevantes, conceptos, proposiciones al principio y que están conectadas con palabras eh, jerárquicas, ¿no? Que podemos decir, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice un tema central, ¿sí? Pongo un conector que es o hacia dónde vas, qué significa, por ejemplo, y un subtema podemos proponer concepto o características principales, secundarias. Luego otro conector sería, se clasifica en o el uso de, y el elemento específico. Conceptos. Aquí no es solamente poner las ideas principales, las ideas secundarias de un texto, o estar estableciendo una relación línea de tesis, por ejemplo, no. Son conceptos, claro que sí, va a haber un contenido mucho mayor que el resto, pero ese contenido va a ser de conceptos esenciales, no solamente de todo lo que nos debe decir que no diga nada, no, son elementos centrales, elementos específicos. Por ejemplo, árboles, ¿sí? El conector aquí es que dan que oxígeno y madera, dos eh, oposiciones. El oxígeno dice que es importante para qué? Para los seres humanos. Es importante para las plantas y es importante para los animales. Aunque hubiera podido sintetizar todo ese contenido solamente poniendo es importante para y en un solo cuadro. Seres humanos, coma, plantas y animales. Que sería igual el contenido. Ahora, ¿se puede diferenciar cada uno de esos conceptos mediante mediante una figura independiente? Se lo puede realizar, así como está representado. Pero la idea es que se sintetice todo aquello. Los conectores textuales o los conectores jerárquicos que se dicen, siempre deben de ir acompañados de las líneas jerárquicas, estas flechas que vamos a tener, porque ese es el orden en el cual vamos a poder leer, vamos a entender ese orden jerárquico. En principio está en los árboles, ahora vamos a hablar luego de los árboles que dan el oxígeno y luego el aspecto práctico como tal de los árboles, como que lo que lo usa el ser humano, ¿sí? Para madera.
Entonces se empieza a construir el mapa conceptual con términos específicos, con conceptos específicos que nosotros podamos entender mayormente. No es copiar por copiar, porque si hubiéramos copiado, hubiera tranquilamente copiado un párrafo entero sobre el oxígeno, sobre la madera que nos dan los árboles. No, y esa no es la idea, es sintetizar todo ese contenido aún más, poniéndolo con el palabras enlace que al lector nos guíe de cómo debemos de eh, leer ese cuadro, ¿sí? Otros ejemplos lo tenemos de la misma forma, ¿sí? Esta estructura jerárquica que le decía que va por líneas. Podemos regresar y luego volver. Por ejemplo, la evolución de la humanidad pasa por el paleolítico. ¿Qué es el paleolítico? Es el modo de vida, ¿sí? Que cambia y luego vamos a otras las características de la evolución de la humanidad, que es el neolítico. Entonces va y relaciona conceptos, va a dar esa relación conceptual, ¿sí? También así tenemos la rueda de atributos, que también lo solemos usar mayormente. Eso voy a dar las características esenciales de los organizadores gráficos que mayormente son utilizados, ¿sí? La rueda de atributos, en cambio, nosotros nos da una representación analítica. ¿Por qué? Porque nos dan las características determinadas, ¿sí? Las características esenciales de un objeto o tema, ¿sí? Este organizador gráfico, la rueda de atributos, se lee como los decía en el video, desde las manecillas del reloj. Y de hecho, las mismas flechas que nosotros podamos proponer en mi organizador gráfico me darán también esa secuencia de cómo debo yo de leer. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a empezar por sentir, luego me iré a la segunda parte, que es observar, luego pensar, luego hacer y vuelvo a repetir del sentir. ¿Y qué voy a poner? Pongo las representaciones, las características esenciales del objeto que yo quiera representar, que yo quiera realizar. Ahora, los esquemas. Muchos de estos esquemas se han confundido o se los ha establecido incluso como cuadros sinópticos. En un momento decía cuadro sinóptico y también diagramas de jerárquicos, claro. Se pueden establecer de diferentes maneras. Todos tienen diferentes nombres. Muchos autores lo clasifican en un mismo grupo, otros en otro. Pero en realidad el esquema, lo que son los esquemas gráficos, ¿sí? Es igual. Aquí en cambio se sintetiza mucho más allá de eso y se pone las ideas principales y secundarias. Lo que se pone en un cuadro sinóptico, lo mismo va aquí. ¿Sí? Lo que normalmente llamamos cuadro sinóptico. Va por por llaves. Y una idea principal, de la idea principal vamos a ver las ideas secundarias y de las ideas secundarias vamos a dar los detalles de esa idea secundaria. Aquí no se ponen conceptos como el mapa conceptual. Aquí, por tanto, es mucho más sintetizado, es mucho más específico. Una fecha específica lo pongo, perfecto, pero no más allá de el 13 de octubre de 1950 en tal lugar. No, el año y el lugar, perfecto, punto, se acabó. Esa es la parte más esencial. El contenido más sintetizado va en los cuadros sinópticos y en los esquemas, ¿sí? Que mantiene esa estructura. No podemos alargarnos más allá de eso. Las mapas de idea o mapas mentales que comúnmente relacionamos, o también en algunos casos cuadros semánticos que nosotros solemos decir, ¿sí? Aquí en cambio se establecen relaciones no jerárquicas. Anteriormente en el mapa conceptual eran establecer jerarquía, relación jerárquica entre un tema principal, una idea secundaria, un tema, otro tema. En cambio, las representaciones visuales, como son de representación de ideas, ¿sí? Mapa de ideas, nosotros vamos ya a establecer un orden no jerárquico que nosotros podemos igual, aunque se nos dice que podemos establecerlo de forma de manecilla de reloj, también lo podemos guiar por las líneas, ¿sí? Tenemos dos ejemplos aquí, dos ejemplos. Entonces, cuando nosotros podemos establecer este orden, ¿sí? Vamos a poner que
por distinción de colores. Aquí no es necesario siempre que vayan las flechas, como les vuelvo y repito. Tal vez no vayan flechas, voy a poner simplemente un mapa mental, un cuadro de ideas, donde voy a representar por colores, por gráficas, y le voy a poner contenido más específico en cada uno de esos detalles. Y así cada uno de esos aspectos es importante, no tiene un orden jerárquico. Un tema no es mejor que el otro, no significa que debe estar primero antes que otro, no. No es que tiene que ser una secuencia, sino que aquí el orden de los factores, como se suele decirse, no altera el producto. Aquí son las ideas centrales, un concepto, un contenido que podemos proponer, conectados de una manera gráfica, representativa, que yo me pueda guiar. El otro igual, representaciones gráficas que no son excluyentes de otros términos, ¿no? No son lineales las ideas. Aunque pareciera un mapa conceptual, voy a establecer simplemente ideas centrales. A veces este cuadro vamos a establecer algunos aspectos muy generales y no especificamos el aspecto verdadero que nosotros queramos proponer. Y luego ya que son el diagrama de causa-efecto o también de pescado, ¿no? Causa-efecto se dice porque arriba ponemos las causas de un determinado problema, en la mitad del problema, y el efecto, qué consecuencias tiene este tipo de problema, ¿sí? Igual su nombre es Iskawa o diagrama de espina pez, o de pescado, ¿sí? Por la forma particular que tiene. El problema central siempre va a ir en la columna vertebral, ¿no? En la parte central. Arriba las causas que dan este problema o las posibles causas que uno cree que dé ese problema, y abajo las consecuencias que determinará ese problema si perdura y continúa. Y al final ya lo que son las líneas de tiempo, que las líneas de tiempo son usadas ya como organizadores gráficos de secuencia, ya no de orden jerárquico, sino de secuencia cronológica, es decir, de tiempos, de espacios, de momentos, antigua, Edad Media, siempre poniendo la época pasada hasta la actualidad. La modernidad siempre va a estar al final, generalmente. Ahora, hay una infinidad de formas de representarlo, pero siempre va a ser de forma temporal. La relación temporal de una y otra año específicamente, ¿no? Podemos hacer un organizador de líneas de tiempo de nuestra vida, ¿no? Pondremos obviamente desde cuando nacimos, donde vivimos en nuestra infancia, luego en mi adolescencia, luego en mi etapa universitaria y luego ya cuando trabajé. ¿Sí? Va a ser una línea secuencial de tiempo, ¿sí? Tiempo. Eso respecto a los organizadores gráficos, estimados estudiantes.